Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar cómo una de las maneras clásicas, intuitivas de cómo obtener la ecuación del calor. ¿Sí? Nuestro objetivo es llegar a la ecuación de calor unidimensional, la cual, bueno, nosotros sabemos que es la derivada parcial con respecto a t de la función de la temperatura, que es igual a alfa cuadrado por la doble derivada de u con respecto a x, con respecto a la coordenada espacial, más una función que, bueno, depende tanto de x y de t, ¿sí? Entonces, esto nos gustaría obtenerlo a partir del principio básico de conservación de calor. Entonces, el proceso que seguimos es el siguiente. Partimos de la conservación de energía, ley física, ¿sí? Llegamos a este modelo matemático y después verificamos cuáles son las propiedades del flujo de calor que respeta el modelo propuesto, ¿sí? Entonces, el ejemplo al que recurrimos es nuestro ejemplo clásico. Suponemos que tenemos una barra, ¿sí? En este caso, lo que nos sirve en nuestra barra es que es el ejemplo más sencillo, ya que es unidimensional, y le podemos hacer un corte transversal, pero el área es pequeña, entonces es un área despreciable, ¿sí? Después, un área mayor de nuestra barra, un área transversal mayor de nuestra barra, nos lleva a otro ejemplo que también es bien interesante, que es el ejemplo en 3 dimensiones, pero aquí nos reducimos nos limitamos por cuestiones de simplicidad a este ejemplo para después llevarlo a otras dimensiones. Entonces tenemos una barra unidimensional de longitud L, en la cual imponemos las siguientes suposiciones. Está compuesta de un material distribuido homogéneamente, ¿sí? Esto lo que nos facilita, bueno, es que la transmisión del calor, nuestros coeficientes van a ser constantes, no van a cambiar con respecto a la coordenada, ni tampoco con respecto al tiempo. Está aislada lateralmente. Esto significa que la conductividad del calor se da a lo largo de la barra sin que se pierda el calor en las paredes laterales, ¿sí? Es decir, no hay pérdidas, se da una conservación, ¿sí? La barra es delgada y la temperatura en todos los puntos del corte transversal es la misma, ¿sí? O lo podemos, si ponemos la barra en posición vertical, bueno, sería un corte sagital. Una vez que llega a cierta temperatura es tan pequeña el área que la diferencia de temperatura es despreciable en esta área, ¿no? Entonces vamos a suponer que es siempre la misma. Bien, entonces en esta barra, muy al estilo de cuando se hacían en el cálculo integral las sumas riemannianas, hacemos un pequeño incremento, ¿sí? Que esto es x más x por el incremento de x, ¿sí? Nuestro incremento puede ser grande, pero lo que nos interesa es que si partimos de este x y este es nuestro incremento, va a llegar a un punto donde nos interesa hacer el límite cuando el incremento tiende a 0 y los dos puntos convergen al mismo punto, ver qué propiedad podemos sacar. Entonces, en este segmento de barra nos interesa el principio de conservación de la temperatura, ¿sí? Entonces, el cambio neto de calor dentro de este segmento de la barra es igual al flujo neto de calor en las fronteras. Una vez más, no tenemos pérdida, está aislada esta barra en su cara, digamos en su recorrido, ¿sí? Solo pierde temperatura en los extremos. Y bueno, más el calor generado total dentro de este incremento. ¿Por qué el calor generado? Porque es posible que nuestra barra esté sometida a algún flujo eléctrico, lo cual, bueno, por razones de impedancia, va a generar cierta temperatura. Entonces, considere que el calor total dentro de este incremento lo podemos ver como una integral, ¿sí? Esta integral la hacemos desde el inicio de nuestro segmento hasta el final de nuestro segmento, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a integrar es la capacidad termal de la barra, qué tan capaz es el material de conservar el calor, la densidad de la barra, ¿sí? Cuánto material tenemos por unidad de masa, y bueno, el área del corte transversal, ¿sí? Esto lo vamos a multiplicar por la temperatura y estamos integrando, la temperatura depende de S y de T, esa es la coordenada espacial, y estamos integrando con respecto a S, ¿sí? Bien, entonces, luego el principio de conservación de temperatura nos dice que la derivada con respecto a tiempo de esta integral, la integral desde x hasta x más incremento de x, de c por ρ por a por la temperatura con respecto al tiempo, simplemente sacamos los coeficientes, tenemos c por ρ por a por u de s, t de s, ¿sí? Desde x hasta x más el incremento de x. Y esto, bueno, simplemente es igual a, estamos viendo que esto es el cambio neto de calor dentro de esto, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Que esto es igual, bueno, esto es igual a c por ρ por a por la integral desde x hasta x más lambda de x de u de s de s. Aquí ya tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Donde lo que estamos derivando es esta integral. Ojo, esta derivada no va a anular la integral por el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque estamos integrando con respecto a la coordenada espacial, no a la coordenada temporal. Y estamos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, por eso no de ninguna manera vamos a tener que se anula, se elimina. Entonces, tenemos la derivada con respecto de f es igual a cierta función f, ¿no? Donde, bueno, está multiplicada por ciertas constantes, aprovechando la propiedad de linealidad de las integrales. Bien, ahora, esto es igual a k por a, por u derivado con respecto a x, evaluado en x más el incremento de x, t, menos u derivado con respecto a x, que depende de x y de t, más el área transversal por la integral desde x hasta x más el incremento de x por una función que va a depender de s de t, ¿sí? Donde K es la conductividad termal de la barra, F de x de t es una fuerte externa de calor, eso, bueno, ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Y aplicando el teorema del valor medio, si recuerdan, esto se ve en el primer curso de cálculo integral. El teorema del valor medio, bueno, nos dice que el área bajo la curva lo podemos ver como la función en algún punto multiplicada por la base de donde se está calculando el área. Es decir, un área, digamos, que pudiera ser irregular es igual al área de algún rectángulo, ¿sí? Bueno, esto es muy fácil de ver, ¿sí? Y una vez que aplicamos el teorema de valor medio, bueno, es fácil deshacernos de la integral, porque estamos suponiendo que al aplicar el teorema de valor medio, bueno, tenemos un punto en el interior donde multiplicado por el ancho del área donde estamos integrando, es decir, desde x hasta x más el incremento de x, es igual al área bajo la curva. Bien, posteriormente hacemos un límite, ¿sí? Usualmente cuando tenemos x más incremento de x nos interesa saber qué pasa cuando el segmento se reduce a cero, el límite cuando el incremento de x tiende a cero, ¿sí? Con lo cual obtenemos que la derivada con respecto a t de x, t es igual a alfa al cuadrado por la doble derivada con respecto a x de la función de la temperatura más cierta función x de t, donde, bueno, alfa al cuadrado es simplemente k entre c ρ, que es la difusividad, y f de x t es igual a 1 entre c por ρ por f de x, t. Esto se suele conocer como la densidad
de fuente de calor. ¿De acuerdo? Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.